Quiero compartir con ustedes unos pensamientos y después vamos a orar, como cada miércoles. Mateo capítulo 6, si tienen sus Biblias por ahí, ábranlas, o si tienen su Biblia en el celular, enciéndanlo. No aprovechen para mirar las noticias, busquen la Biblia. Mateo 6, desde versículo 5. Mateo 6, del 5 al 8, más o menos. El Señor Jesús es el que está hablando y Él dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Hoy quiero empezar una serie nueva. Los últimos miércoles estuvimos hablando acerca de atar y desatar. Hoy quiero empezar una serie nueva que va a tener esta consigna. Muchas veces, quizá a usted también les pasó, muchas veces yo escuché personas que dicen: a mí nadie me enseñó, ¿no? Y cuando dicen a mí nadie me enseñó, se refieren a, qué sé yo, a mí nadie me enseñó a ser padre, a mí nadie me enseñó a ser esposo, esposa, a mí nadie me enseñó, no sé, a criar hijos, a mí nadie me enseñó a orar, por ejemplo, ¿no? Y después de haber escuchado muchas veces, pero innumerable cantidad de veces, esa frase, me termino dando cuenta de que es un argumento tan cómodo para justificar nuestra vagancia, ¿sí? Nuestra debilidad, nuestra falta de fuerza, de entusiasmo, porque la verdad es que la Biblia te enseña todo. Todo esto que les acabo de mencionar y mucho más. En la Biblia está todo. Y específicamente, ahora que vamos a empezar a hablar y que cada miércoles nos juntamos aquí para orar, también he escuchado a mucha gente que dice esto: no, a mí nadie me enseñó a orar, o no sé cómo orar, ¿sí? Y la verdad es que la Biblia habla mucho acerca de cómo orar, y de hecho vamos a pararnos en este capítulo durante unos cuantos miércoles para aprender cómo orar. Obviamente, si ustedes siguen viniendo los siguientes miércoles, les adelanto que después de esto no van a tener más excusa, así que este argumento no lo pueden usar más, busquen otro. Pero no van a poder decir que no saben orar o que nadie les enseñó, porque vamos a ver lo que Jesús enseñó acerca de cómo orar, ¿sí? Así que en esta serie lo que vamos a hacer es aprender a cómo orar. No le voy a enseñar nada nuevo, voy a leer Mateo 6, ¿sí? Si quieren, adelántense en la lectura y cada miércoles haremos algún comentario. Hoy en realidad vamos a empezar a aprender cómo no orar, ¿sí? O sea, antes de aprender a orar, tenemos que aprender qué no es una oración correcta delante de Dios, o qué es aquello que Dios ni siquiera escucha, ¿sí? Y en realidad, aquí Jesús lo que está diciendo es a quién no debiéramos imitar cuando estemos orando. Ustedes saben que todos crecemos por modelo, ¿sí? Lo que hacemos, todo lo hacemos primeramente porque se lo vimos hacer a otro, ¿sí? Si de cualquier cosa que ustedes quieran hablar, seguro que tienen un modelo en mente, aunque sea inconsciente, pero hay un modelo. Y terminamos haciendo lo que ese modelo imprimió en nosotros, ya sea padre, autoridades, amigos, lo que sea. Y aquí Jesús dice que hay un par de modelos que nunca debiéramos imitar a la hora de orar, ¿no? En primer lugar, dice Jesús que no tenemos que orar como los hipócritas. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Así que la oración es, siempre recordemos esto, que la oración es, en primer lugar, un tiempo de comunión con Dios que tiene un objetivo específico. El objetivo específico del tiempo de comunión con Dios es darle gloria a Él, ¿sí? No importa la oración que ustedes hagan, sea una oración como las que estuvimos aprendiendo en los miércoles pasados, que tiene que ver con atar y desatar,
que es una oración más congregacional, más ministerial, ¿sí? O sea una oración de tipo devocional, esa que ustedes hacen a la mañana antes de salir para su trabajo. No importa cuál oración, pero la oración que sea siempre tiene este objetivo, darle gloria a Dios. Y la oración del hipócrita no tiene ese sentido. La oración del hipócrita es darle sentido a su propia vida, buscarse gloria personal, dice el Señor Jesús, porque los hipócritas esperan que todos lo vean, por eso oran en lugares públicos. Las sinagogas era un lugar donde todo el pueblo iba, la esquina, todo el mundo pasaba por ahí, ¿sí? Así que a ellos les encantaba orar en esos lugares y que los vieran, ¿sí? Entonces no tenemos que orar para ser vistos por las personas. El único deseo de este tipo de gente es manifestarse ellos mismos. Ellos no están esperando que Dios se manifieste. Están esperando que ellos queden manifiestos delante de todos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Esta oración obviamente que es absolutamente y excesivamente superficial. No se puede ni siquiera considerar como una oración a Dios, ni mucho menos un tiempo de comunión con Él. La persona no está esperando encontrarse con Dios, la persona está esperando que otro lo vea orar. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y este tipo de oración, como dice Jesús, el objetivo que tiene es encontrar gloria para sí mismo. ¿Sí? Y la encuentra. Porque la gente pasa y dice, wow, mira cómo ora. ¿Sí? O la gente pasa y dice, mira, este va todos los miércoles a la reunión de oración de su iglesia. Entonces ya está, Jesús dice, ya está, buscaba una recompensa, la recompensa era que lo vieran, ya lo vieron, listo, ¿para qué lo voy a recompensar yo? Ya tiene su recompensa, voy a atender a otro. No me voy a meter en el tema de la recompensa, quizás algún día hablemos de eso, pero si ustedes ven los primeros 5 versículos, que ahora yo no los leí, pero ustedes lo pueden leer después en su casa, Jesús habla de recompensa, no habla de oraciones contestadas, habla de oraciones recompensadas. Hay una diferencia que hoy no se las voy a explicar. Pero sí, Jesús dice, el que busca ser recompensado con gloria de los hombres, ya está. ¿Para qué le voy a recompensar yo? Esa oración yo ni atiendo. Así que Jesús dice, esa oración no la hagan. No sigan el ejemplo de los hipócritas. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Muy bien. Segunda cosa, segundo ejemplo que no tenemos que seguir, dice, tampoco tenemos que orar como gentiles. Orando, dice el Señor, no usen vanas repeticiones, como los gentiles. Los gentiles o los paganos, según la versión, son esas personas que no creen en Dios, o que en todo caso Dios es uno más de sus dioses. Que piensan que por su palabrería serán oídos. Era muy común en aquel tiempo que algunas religiones tengan frases monosilábicas. Allí cuando se habla de vanas repeticiones, lo que se quiere decir es que se repetían monotonías de la manera como, por ejemplo, habla un tartamudo. ¿Vieron cómo hablan los tartamudos? O mejor dicho, ¿escucharon cómo hablan los tartamudos? Que tienen como monosílabos que se repiten. ¿Sí? Bueno, si ustedes analizan eso, se van a dar cuenta que hay religiones que hacen eso. Wom, wom, wom. Y parece que esa era una costumbre de la época. Gente que repetía o monosílabos o palabras, siempre lo mismo, y se tomaba como una gran oración. Mirá, está orando. Shh, baja la voz, que está en comunión con su Dios. Jesús dice, así no. Eso es vana repetición delante mío, no sirve, esa oración tampoco la atiendo. Es solamente sonido, pero sin sentido. Sonido sin sentido. ¿Ok? Bien. Entonces, Jesús dice que hay 2 modelos que no tenemos que seguir. Es más, Él dice, o por lo menos da por entender, que ni siquiera tendríamos que decir amén a ese tipo de oraciones. Por supuesto, no imitarlas, pero además de no imitarlas, ni decir amén. Si yo identifico entre nuestro grupo de oración un hipócrita o alguien que ora como un gentil con vanas repeticiones, ni decir amén. ¿Por qué? Porque me involucro en la motivación que esa persona tiene. ¿Sí? Así que en primer lugar, no orar de esa manera. Jesús dice, no se hagan semejantes a ellos. Cuando yo estoy diciendo,
amén a una oración de ese tipo, me estoy haciendo semejante a Él porque estoy entrando en su espíritu, ¿no? Quizá algún hermano se ofenda y diga, bueno, pero al final no decís amén a lo que yo oro, no estás en mi mismo espíritu. Decirle con tranquilidad, no, la verdad que no estoy en tu mismo espíritu. Se ofenderá el hermano, pero por lo menos quedaré bien con Dios. ¿Sí? Jesús dice, no se hagan semejante a ellos porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. Y aquí quiero explicar algo, que siempre está esta discusión, ¿no? Si el Señor ya sabe lo que necesito, ¿para qué se lo voy a pedir? ¿No? Siempre alguno termina diciendo esto, ¿no? Este versículo nos explica que nuestra oración o la respuesta a nuestra oración depende de que yo entienda cuál es mi necesidad real. ¿Sí? Dios la sabe. Cuando yo la digo, Dios escucha. Si yo digo algo que no es mi necesidad, y como Dios sí sabe mi necesidad, Él no la escucha. ¿Sí? Entonces, el hecho de orar lo que necesito no es porque Dios no lo sepa. Es porque yo estoy reconociendo cuál es mi verdadera necesidad y dejo de lado lo que no es mi necesidad. Porque si yo oro por lo que no es mi necesidad, esa oración es la oración de un avaro. Es avaricia. ¿Sí? Estoy pidiendo algo que en realidad no necesito. Así que Dios está en su trono ahí escuchando nuestra oración. Y dice, bueno, a ver qué es lo que me pide este, porque yo sé lo que necesita. A ver si me pide lo que realmente necesita. Eso obviamente me lleva a mí a conocer la voluntad del Padre, y decir, Señor, mostrame cuál es tu voluntad para conmigo. A ver si esto que estoy deseando realmente es una necesidad para lo que vos querés hacer conmigo. ¿Sí? Por ejemplo, o sea, el Señor quiere que yo sea un misionero en el norte de África, pero mi deseo es tener 10 casas en Neuquén. Y yo empiezo a pedir por 10 casas en Neuquén, porque Dios es un Dios de prosperidad. Pero Dios no quiere que yo me quede en Neuquén, Dios quiere que yo me vaya de misionero al África. Estaría pidiendo algo que no está en su voluntad. Dios dice, esa oración no la escucho. ¿Me siguen? ¿Se entiende? O sea que orar es algo que yo no puedo hacer así a la ligera. Cuando voy a orar, necesito entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No puedo entrar simple y rápidamente a un tiempo de oración con el Señor sin conocer su corazón. En todo caso, lo primero que debiera decir en oración es, Señor, mostrame tu voluntad. Y hasta que no me lo muestre, hasta inclusive capaz es mejor que me quede callado. Y no siga, no sea cosa que esté entrando a pedir algo que Dios no quiere o que Dios entiende que no es mi necesidad, porque me transformaría en avaro. O empiece a repetir cosas porque como no tengo idea de qué pedir, repito lo que ya dije alguna vez y estoy orando como un gentil. O de pronto simplemente empiece a orar lindo para que el hermano que está orando conmigo me escuche y diga, qué bien que ora y estaría orando como un hipócrita. ¿Sí? Así que estas oraciones, dice el Señor, ni las arranquen porque yo no las escucho. Ni las escucho. Entonces, ¿cómo tengo que orar? Y arrancamos hablando acerca de cómo debemos orar y hoy por lo menos vamos a poner en práctica esto. Vamos a seguir los miércoles que vienen, como le digo. El Señor dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por supuesto, y supongo que ustedes ya lo deben saber, que la palabra aposento aquí es figurativa. ¿Sí? Eso no quiere decir que cuando vayamos a orar sí o sí tengo que estar en una habitación cerrado yo solo. Si fuera así, ¿qué hacemos acá? ¿No? Aposento es figurativo, así como sinagogas y esquinas de las calles, que Jesús mencionó antes, también es figurativo y está hablando de cualquier espacio público. Aposento es figurativo y habla de un ámbito en el cual yo me encierro aunque esté en medio de una multitud. Así que aposento puede ser mi habitación, pero aposento puede ser el living de mi casa, donde somos 18 hermanos. O aposento puede ser mi oficina, donde comparto con otros 25 compañeros. Aposento puede ser en medio del camino cuando voy. Aposento puede ser el auto mientras estoy manejando. Pero es un lugar donde yo me encierro con mi Señor
¿eh? Y el encerrarse no solamente significa que yo quedo del lado de adentro, sino que a propósito dejo algunas cosas del lado de afuera. Por ejemplo, los afanes del mundo. ¿Sí? Entonces, aposento significa que yo me concentro solamente en el Señor y en mí. Y que las preocupaciones de afuera no me afectan. ¿Se entiende lo que significa aposento? ¿Cómo tengo que orar entonces? En primer lugar, encerrándome en ese momento con el Señor a solas, no importándome lo que me dicen las voces de afuera. Por ejemplo, voy a orar por una enfermedad que tengo. Estoy bombardeado. Las voces me dicen, te vas a morir, no te queda mucho tiempo. Si seguís así, se te cae el pelo, se te cae la uña, se te cae no sé qué se te cae. Pero yo cierro mi aposento y escucho al Señor. ¿Y el Señor qué dice? Que Él ya pagó por mi salud, que Él viene en mi rescate, que Él me levanta del lecho de muerte, ¿sí? Que me saca del hoyo de la preocupación, ¿sí? Eso es aposento, un ámbito cerrado donde solamente escucho su voz. ¿Entiende? Bien, primera indicación de cómo orar. Después dice, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? ¿Qué significa eso de que Él está en secreto? Significa que está fuera de la mirada de los ojos humanos. O mejor dicho, Él está aunque los ojos humanos no lo vean. ¿Sí? El Padre que está en lo secreto significa que está aunque nadie lo vea. Esta segunda indicación requiere fe. ¿Por qué? Porque yo ahora me voy a poner a orar aunque yo a Dios no lo estoy viendo. Yo ahora me voy a poner a pedir sanidad aunque la salud todavía no la vea. Ahora voy a pedir prosperidad aunque la riqueza todavía está lejos de mi vida. ¿Sí? Eso es orar al Padre en lo secreto. ¿Sí? Que aunque yo no vea nada, yo pido con fe y pido con confianza. Entonces el Padre que está aunque nadie lo ve, me recompensará con algo que todo el mundo verá. Es el Padre que está en lo secreto, te recompensará en público. ¿Se entiende? Entonces, me encierro en un ámbito donde solo escucho su voz, dejo fuera las voces exteriores y creo que Él está presente en ese lugar. ¿Ah? ¿Quedó claro eso? Bien. Cuidémonos entonces de que las palabras de nuestras oraciones no estén desprovistas de significado. Insisto, la oración no es algo sencillo, simple, así que puedo largar simplemente. Debiera concentrarme en lo que Dios quiere que yo ore, ¿sí? Y orar lo que su Espíritu pone en mi corazón. Aún en ese momento dejarme controlar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Jesús dijo, porque el Espíritu sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y Él mismo intercede, a veces aún con gemidos indecibles, por lo que a ustedes les está faltando. ¿Amén? Así vamos a orar. ¿Sí? Hoy no sé si van a fluir tanto en oración. Quizás sea un poquito más lento el tiempo de oración hoy, pero me alegra. No digamos cosas simplemente así como vieron, como boca de jarro que a veces tenemos, sino meditémosla según lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios y que el Espíritu nos guíe al orar. ¿Amén? Bien, vamos a poner algunos motivos de oración allí en la pantalla y hoy vamos a estar orando específicamente por esto y como siempre decimos, ustedes después en los grupos agregan cualquier otro motivo que surja, ¿sí? Por ejemplo, recién me llegó el motivo, Mabel Carreño, nuestra hermana Mabel Carreño está pidiendo oración por su mamá que está internada y bastante delicada de salud, ¿sí? Y Carmencita, la esposa del pastor Lorenzo, también está con algunas complicaciones, no graves, pero bueno, algunas complicaciones, así que no dejemos de orar por ellos. Pero además, agregamos esto, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos apasione por estar en la presencia del Padre. ¿Sí? Jesús dijo que nadie llega al Padre si el Padre no lo atrae. ¿Sí? Vamos a pedir que el Padre nos atraiga, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo el que nos apasione por estar ahí, en la presencia del Padre. Vamos a clamar por un avivamiento espiritual dentro de los grupos de crecimiento. Puse así a propósito porque siempre oramos para que venga el avivamiento, pero creo que el Señor quiere que seamos un poquito más específicos. ¿Sí? Quizá cuando lleguen a este punto de oración, cada uno pueda pedir por su propio grupo de crecimiento. ¿Sí?
Pidan, Señor, que llegue el avivamiento a mi grupo. Yo me levanto hoy como intercesor por mi grupo de crecimiento. Que en mi grupo haya un avivamiento espiritual. Amén. Tercero, vamos a orar cubriendo de todo ataque a nuestros hermanos. Y no se olviden de incluir a los hermanos de Comodoro, Rivadavia y los hermanos del Chañar, que son parte de la iglesia también, ¿sí? Vamos a orar cubriendo. El enemigo no está para nada contento con algunas cosas que la iglesia está logrando en este tiempo. La iglesia se está levantando, el Señor está moviendo y algunos hermanos están reaccionando al llamado de Dios. Al diablo no le gusta, ¿sí? Así que vamos a detener con el poder que Dios nos dio todo ataque del enemigo en contra de nuestros hermanos. Sobre todo aquellos que están más expuestos porque están luchando en el frente de batalla, en algún lugar que Dios los puso, ¿sí? Vamos a declarar en oración que el barrio Limay es territorio de Dios. Amén. Muchos de ustedes viven en otros barrios. Bueno, pero este es nuestro barrio donde nos concentramos todos. Vamos a orar por el barrio Limay. Y que nuestro barrio sea un modelo para que otras congregaciones también se levanten y puedan orar por sus propios barrios. ¿Sí? Vamos a correr de aquí a las tinieblas. Y roguemos para ser instruidos en estrategias de evangelismo, para ganar a cada vecino, amigo, familiar, etc. Vamos a pedirle al Señor eso, estrategias. ¿Sí? A veces cuando escuchamos que desde el púlpito nos envían a predicar, decimos, yo no tengo ni idea por dónde empezar. Bueno, empecemos por acá. Empecemos pidiéndole al Señor una estrategia para evangelizar. Y Dios mismo te convencerá de cuál será la forma con la cual le vas a predicar a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar, a tu compañero de trabajo, de estudio. ¿Amén? Muy bien. Vamos a orar.